Zambrana. Voy a hablar sobre la educación para la salud en una población sana. Esta educación para una población sana constituye uno de los principales campos de acción, puesto que la acción educativa es fundamental para que la comunicación reconozca los factores determinantes de enfermedad y desarrolle hábitos y estilos saludables. Por lo tanto, nosotros dividimos en dos grupos. Vamos a ir con nuestro primer grupo, que son los jóvenes. Es nuestro grupo joven, que no ha adquirido aún un comportamiento insano, y esto, en la educación para la salud debe llevarse a cabo desde la escuela, ¿no? Formando parte de su socialización secundaria y orientada también a la promoción de la salud. Y nuestro segundo grupo sería las personas adultas, que ya ha adquirido varios comportamientos o varios hábitos insanos en los que la educación para la salud se efectúa en un medio laboral o en la propia comunidad, ¿no? Por el medio de la comunicación persuasiva que llega a existir. Entonces, esta acción educativa debe acompañarse de ciertas modificaciones medioambientales a través de influencias sobre algunos órganos de decisión, o bien concientizando a la población por medio de los medios de comunicación, como las propagandas de la televisión también. También en este caso de la población denominada como enferma, pueden hacerse distinciones según el marco de desarrollo de la actividad o según la clase del problema o de la necesidad que estos tengan. Es fundamental que la educación en pacientes y familiares sea participativa, o sea, que se realice con métodos participativos, fomentando la comprensión de los factores causales del problema e incidiendo a la mejora, ¿no?, del cumplimiento terapéutico para la salud. Es fundamental por tanto que los contenidos abordados en los distintos hábitos de actuación sean conscientes, evitando mensajes contradictorios entre sí mismos, por lo que el elemento más nocivo el proceso de consecución. Podemos distinguir diferentes áreas de aplicación. Vamos a hablar sobre el medio familiar. El medio familiar es un elemento imprescindible, ¿no?, a tener en cuenta a la hora de integrar distintos programas en un plan nacional. La familia constituye por el niño una fuerza fundamental de aprendizaje. Absorbe todo lo que va viendo. Entonces, si este niño crece con un modelo de influencia escolar, tiene como fin inculcar conocimientos, actitudes y hábitos positivos de salud al individuo durante sus primeras etapas de desarrollo. Debe intentar desarrollar las habilidades para la adaptación de ciertos estilos de vida en la madurez. El hecho de trabajar con un grupo de población en un periodo físico, psicológico y sociable, tenemos que buscar las estrategias, ¿no?, ya que estas estrategias no pueden ir dirigidas exclusivamente al escolar. ¿Por qué? Porque necesitamos la participación de los padres y profesores también. Entonces tenemos que dirigirnos a una población un poco más grande, ¿no?, escolar, padres y profesores. Ahora nos vamos a pasar al medio laboral. La EPS en el ámbito laboral se dirige a sus estrategias a la concienciación de los trabajadores, que estos tienen riesgos para la salud que están expuestos en su desempeño, ¿no? Estos riesgos son 3 tipos esenciales. El riesgo de sufrir lesiones por accidentes de trabajo. Por ejemplo, los carpinteros pueden sufrir lesiones físicas en su trabajo. El riesgo de sufrir enfermedades por tóxicos en medio laboral. Estas personas que trabajan en los laboratorios, etc.,
Luego tenemos el riesgo de desarrollar desequilibrio psicológico por el desempeño del tipo de trabajo que se realiza. También el objetivo principal de los programas de la EPS en la comunidad lo constituye el fomento y la protección a la salud con la población sana, erradicando conocimientos, actitudes y hábitos nocivos. Estos programas se aplican desde la base de los niveles, nivel primario y nivel secundario de prevención. Desde el punto de vista primario de la prevención, los contenidos van destinados a fomentar comportamientos positivos, mientras que desde el punto secundario los contenidos van dirigidos a concientizar los grupos de riesgo identificados para potenciar cambios que conduzcan en el sentido deseado y despertar interés a la detección precoz de ciertos procesos. También implica la motivación de la población para aumentar la participación activa en la toma de ciertas decisiones que afectan la salud en la comunidad. Metodología educativa. Es una actividad diseñada para ampliar el conocimiento de la población en relación con la salud y desarrollar los valores y habilidades personales que promuevan la salud. Dado que los patrones de morbilidad actuales en las sociedades industrializadas se relacionan estrechamente con los comportamientos y estilos de vida de las personas, la educación para la salud es una poderosa herramienta para el quehacer profesional en la atención primaria de salud. Dentro de los servicios de salud es quien ocupa el lugar más cercano a la ciudadanía. Se trata de un instrumento que va a servir tanto en la cura y rehabilitación como en la prevención y promoción de la salud. La educación para la salud va a requerir un manejo a nivel teórico y operativo y va a necesitar de varias disciplinas, sobre todo de la pedagogía, la psicología, la antropología, la sociología y la salud pública. Intencional por el cual las personas, conscientes de su realidad y del entorno que les rodea, van ampliando sus conocimientos, sus valores, sus habilidades, que les permitan desarrollar capacidades para adecuarse a los comportamientos, a la realidad. Informar es proporcionar información. La información o consejo se aporta en el área cognitiva. Los conocimientos, lo que evidentemente es útil en la educación, pero no lo es todo, porque solamente las personas que van a disponer de mayores recursos personales en el área emocional y en el de habilidades van a poder desarrollar capacidades, comportamientos propuestos. Educar no es informar ni tampoco persuadir. Su finalidad no es que se lleve a cabo comportamientos definidos y prescritos, sino que tiene que ser facilitar a las personas para que ellas puedan desarrollar capacidades y tomen decisiones conscientes y autónomas. Se considera importante un aprendizaje significativo. Por ejemplo, como en este caso, tomamos de ejemplo la lactancia materna. La persona aprende desde sus experiencias, vivencias y modelos cognitivos, reorganizándolos y modificándolos ante la nueva información o experiencia que se le va a dar en el proceso educativo. En resumen, la metodología son las actividades educativas que van a constituir experiencias concretas de aprendizaje al llevar a cabo por participantes sobre uno o varios contenidos. Buenas noches, doctora, buenas noches, compañeras.
Hablamos del tema de métodos para la educación. Mi nombre es Alison Magne. Vamos a hablar que los métodos en educación se dividen en dos, los métodos bidireccionales y los unidireccionales. Cuando hablamos de los métodos unidireccionales, generalmente tenemos que decir que simplemente no vamos a llegar a abarcar a las personas que queremos llegar, porque esta es generalmente es una educación en masa. Cuando hablamos en educación bidireccional, vamos a tener contacto en realidad con la persona con la que queremos llegar o el grupo al que queremos llegar. Por ejemplo, cuando hablamos en lactancia materna, vamos a tener el grupo de las madres a las cuales nos vamos a dirigir y vamos a poder dar la educación en realidad de lo que es la lactancia materna. Tenemos que decir que tenemos los medios de educación sanitaria se dividen en medios directos, medios indirectos, tenemos los audiovisuales, los sonoros. En los métodos directos tenemos lo que es el diálogo, la clase, discusión en grupo. Dentro de los indirectos tenemos los que son los folletos, carteles, afiches, pueden ser prensa. Tenemos lo que son los audiovisuales, son cine, video, TV. También tenemos lo que es del diálogo. Generalmente tenemos que decir que es una conversación entre la persona que intenta transmitir una idea a otra persona. Tenemos que también tener en cuenta que cuando hablamos de diálogo tenemos que tener en cuenta lo que es la kinesia, es decir, la manera en la que nos vamos a expresar con la persona, el movimiento de las manos, la postura. Cuando hablamos de la proxémica, generalmente nos referimos a lo que es los gestos, pueden ser los gestos también la distancia en realidad que vamos a tomar entre la persona que nos estamos comunicando tiene que ser de 30 centímetros o a 1 metro de distancia. Cuando hablamos con los métodos para lingüística, generalmente son los métodos no verbales, que vamos a hablar generalmente con el contacto visual que vamos a tener con la persona. También vamos a hablar de lo que es las auditivas, que generalmente tiene que ser el tono de la voz que tenemos que utilizar y también generalmente tenemos que tener las palabras adecuadas para que la persona pueda entender, en un lenguaje que la persona pueda entender. Tenemos lo que son las clases. Las clases nos indican que generalmente el objetivo es dar información, pero tenemos las ventajas y las desventajas. La ventaja generalmente tenemos en las clases que no podemos, en realidad, damos información a un grupo determinado de personas, pero en realidad no sabemos si nos están llegando a comprender todo ese grupo de personas. Tenemos lo que son las charlas, son las más utilizadas en grupos numerosos generalmente. Tenemos que tomar en cuenta que generalmente cuando damos la educación en charlas, como decimos anteriormente, hablamos de la educación lactancia materna, tenemos que hablar un lenguaje adecuado que las mamás nos puedan entender en realidad. Tenemos la enseñanza en práctica, no solamente se refiere generalmente a lo que es la enseñanza teórica, sino que generalmente tiene que ser en práctica, cosas didácticas lo que tenemos que realizar dentro de las actividades. Que generalmente, tenemos luego las técnicas grupales, que son la mesa redonda, el simposio, panel de expertos, debates en público, que generalmente lo hacen los expertos y generalmente tienen que tener conocimiento dentro del tema. Tenemos lo que son las técnicas grupales, ahí tenemos los seminarios, los debates dirigidos, los estudios de caso. Generalmente los estudios de caso los utilizamos también como estudiamos el caso del paciente en realidad. Eso se ha ido implementando en realidad. Tenemos lo que es el Phillips 6.6, lo que en realidad es una técnica educativa que nos va a permitir tenemos que dar un tema a conocer dentro del grupo y después tenemos que ver dentro de los dos grupos qué es la conclusión a la cual han llegado. Tenemos el Brainstorm, que generalmente es la tormenta de ideas, es dar igual un conocimiento de tema y qué es lo que conocen en realidad sobre el tema. Por ejemplo, como decimos, la lactancia materna, ¿cuánto sabe la familia? Es decir, ¿cuánto sabe las mamás sobre la lactancia materna? Tenemos el Brainstorm, que generalmente generalmente nos dice que es el sociodrama en realidad, es el sociodrama, ponernos en el lugar de la persona de la que estamos hablando. Buenas noches, doctora, mi nombre es Pamela Mamani Calle, voy a continuar con el tema. A lo que esto viene son los métodos indirectos. Esto nos indica que hay una separación entre el tiempo y el espacio. ¿Qué quiere decir? Una separación entre el educador y el educado. Esto nos puede, en este tema, crear muchas funciones específicas. Nos refiero entre esas, las más principales, lo que son los medios de comunicación de masas. Estos medios de comunicación de masas son las que nos pueden ayudar
a tenerlo, por ejemplo, como cuáles, crear una opinión entre todos, distribuir una información, concientizar a la comunidad, siempre y cuando del tema específico, como en este caso lactancia materna, para hablar juntamente con las personas, con la comunidad en sí, para llegar a fomentar la participación comunitaria. Eso es lo que buscamos con lo que son los medios de comunicación de masa. En las principales ventajas que encontramos en esta son la capacidad de las personas, que tiene que ser amplia en una charla, ya sea tanto en el centro de salud como, por ejemplo, dando una charla a lo que es lactancia materna. Otra también es la cobertura poblacional, a cuántas madres nos vamos a ir dirigidas, madres que ya han dado a luz o madres que están en su último periodo de gestación. Esto también nos ayuda a que también aporte mucha información tanto las futuras mamás en la charla educativa que vamos a hacer respecto a la lactancia. Ahora nos vamos a pasar a otro tema de lo que es planificación de la educación para la salud. Esto nos indica planificar, organizar, hacer un plan. Nosotros como personal de salud tenemos que tener, en esto nos hablan lo que son el análisis del problema, el programa de las actividades educativas y la evolución. En sí, en la primera etapa nos habla de que debemos identificar como personal de salud el problema, a lo que vamos a ir hablando de lo que es lactancia materna. Entonces debemos ver qué necesidades tiene la población, en este caso qué necesidades tienen las futuras mamás o las que ya están en el último periodo de parto, con el objetivo cómo, dónde, cómo y el por qué son estas necesidades que afectan a las mamás. Entonces también debemos ahí poner lo que son los factores de riesgo, que son estos factores de riesgo, son pues las personas que son predisponentes, que nosotros ya vamos a ir viendo como personal de salud para ver en ahí cuál es la necesidad de esta mamá, cuáles son la relación con el entorno. En la segunda etapa nos referimos a lo que es programa de las actividades educativas. Esta nos vamos a dirigir en lo que es a quién, cómo, cuándo, por qué. Es una metodología que el personal de salud, nosotras como licenciadas, vamos a implementar. ¿A quién va a ir dirigida? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuándo y dónde lo vamos a hacer? ¿Quién es el responsable? Entonces nosotros debemos tener esa idea, trabajar juntamente y aplicando lo que es el proceso metodológico. Entonces esta segunda etapa ya es un programa, como dice, un programa de actividades educativas que vamos a trabajar conjuntamente tanto con la comunidad, en este caso que van a ser las mamás, de acuerdo al tema de lactancia materna. Luego nos vamos a ir a lo que es la tercera etapa, que es la evaluación. La evaluación nos indica que debemos fijar nosotras desde el principio, debemos discutir y acordar con todos los participantes. En este caso debemos que acordar con lo que son las mamás, las futuras mamás, las que están ya por el proceso del último periodo del parto. ¿Para qué? Para que haya esa participación con la gente. No, lo que debemos recalcar aquí, lo más importante en la evaluación es trabajar conjuntamente con las mamás y no sobre las mamás. Con esto me refiero a que nosotras como personal de salud y licenciadas debemos trabajar en el tema de lactancia materna, especialmente hacia las mamás, con las mamás y futuras mamás, siempre y cuando haciendo participe con todas ellas. Si nosotros trabajáramos sobre las mamás, es como si nosotros estuviéramos sacando nuestro resultado, lo que queremos saber, lo que queremos que salga, pero siempre y cuando obviando lo que las mamás piensan. Pero eso no está bien. Lo que acá importa en lo que es la evaluación es trabajar con las mamás y no sobre las mamás.